Bueno, vamos ahora a tener una serie de videos complementarios uno con otros, porque nuestra idea es poderles dar una idea, una imagen, una reseña, como ustedes quieran, siempre parcial, porque asumimos de que son recortes de aquellas realidades tan remotas y que nos ayuden a ubicarnos en algún momento. Uno de esas situaciones es justamente entrar a ver cómo era la ciudad, porque ahora escuchamos el ruido de los ómnibus, el trole que pasa por la esquina, la gente que está en la calle, y cómo habrá sido la ciudad medieval, y qué sería medieval. O sea que tenemos que irnos para atrás un montón de calendarios, 500 años atrás, 550 años atrás. O sea que estamos hablando de alrededor del año 1400. ¿Y en dónde? Porque era muy distinta la ciudad medieval europea de Centro Europa, lo que ahora conocemos como Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra, España. Eso es lo que habitualmente llamamos ciudad medieval. Pero alrededor de esos mismos años, contados de otra manera distinta, pero en esos mismos días estaban viviendo muy distinto en nuestro territorio americano, gente completamente aislada de aquel otro aspecto cultural. Pero como todos sabemos que la fecha oficial del 12 de octubre de 1492 señala el descubrimiento de América, o sea que hay un grupo que descubre el otro, pero en realidad los dos se descubren entre sí. Entonces, para entrar antes que ese momento, 1492, es que estamos pensando en cómo vivía la gente que descubre este sector americano en ese tiempo. Y bueno, la primera imagen de este video es la ciudad vista por un pintor que es Simone Martini. Y acá, si ustedes me siguen, yo tengo una copia que es en blanco y negro, que no es tan buena como la que ustedes tienen acá en el video, pero podemos rescatar ciertas partes. Primero, una figura central, que en este caso sería un caballero que va andando de un sitio a otro, o sea que tiene un destino que podemos marcar con una flecha. ¿Y a dónde está yendo? Y está yendo de una ciudad a otra, porque si ustedes ven, acá tenemos una ciudad y tenemos otra. Y a su vez tenemos un campamento, o sea que hay distintas situaciones dentro de un mismo cuadro. Pero si nos fijamos en la escala del caballero, no tiene ninguna relación con la ciudad. La ciudad parece una ciudad de juguete, en la cual nunca, por más ganas que tenga ese caballero de Simone Martini, va a poder entrar, porque no va a caber ahí adentro. O sea que son imágenes alegóricas, que entienden que eso es la ciudad y la otra ciudad, y lo que es un campamento. Ahora, tanto una como otra ciudad están puestas sobre una elevación. Quiere decir que se pueden ver desde lejos y a su vez en cada una de ellas hay torres que a su vez asoman sobre las murallas, que es un aspecto defensivo que las rodea. O sea, están arriba, tienen murallas y tienen torres que a su vez pueden ser vistas por este caballero que está llegando a alguna ciudad y a su vez de la ciudad lo están viendo. O sea que en muchos casos había torres también alejadas de la ciudad, que se llamaban torres de avistamiento, a lo mejor a la entrada de un valle. Entonces entraban al valle, había una torre y de ahí miraban si quién venía y mandaban señales a otra torre. ¿Por qué? Porque evidentemente la inseguridad existía. Y era una inseguridad distinta a lo mejor que la que tenemos ahora, que si a las 12:30 por tal barrio no podés ir. Directamente no podían salir de la muralla
porque había una afuera y una adentro. Una adentro absolutamente controlado y una afuera, que Dios te ayude. ¿Cómo va este caballero? Este caballero, ¿por qué caballero? Porque va a caballo. Pero además vamos a mirar la ropa que tiene, las armas que tiene, o sea que va atrincherado, no va contento y feliz cantando con una mochilita o como podría ser ahora un bolsito. No, el tipo va a caballo, o sea que también tiene una rapidez para poder pasar de un aspecto a otro. Bueno, vamos a entrar en tema. Y acá, en la segunda lámina, ¿qué vemos? Vemos justamente qué pasaba en todo ese espacio geográfico tan grande. Y lo que pasaba en ese espacio geográfico tan grande era justamente el resultado de lo que había sido un imperio. Ahora, en radio, en televisión hablamos del imperio. ¿Y qué es el imperio? Hoy empezamos el imperio, los yanquis, y están, a lo mejor, yo estoy hablando en general, dentro de un espacio territorial cerrado, pero que dicen, tienen actitudes imperialistas. ¿Por qué? Porque se están metiendo a lo mejor en aspectos que exceden sus fronteras. Pero en este caso, lo que estamos tratando de entrar a entender en 1492 es que había un territorio dominado y conocido, resultado del viejo imperio romano, que se había roto como un plato. ¿Vieron como un plato que se rompe? Bueno, y quedan pedacitos, sí. Podemos rearmar el plato, pero el plato ya está roto. Y además acá, cada pedacito del plato tenía como ganas de ser otro plato. Es decir, de independizarse del otro, yo no quiero estar con vos. Y ustedes pueden leer en las memorias de Adriano, ficcionadas por Margarita Yourcenar, que él dice, y le hace decir la autora, que él dice, a lo mejor por algún documento que haya leído, y lo que va a hacer de toda esta unidad cuando cada uno de los pueblos que están aglutinados por el imperio se desmembren y quieran gobernarse a sí mismos. ¿Por qué dice esto el señor Adriano, que era el emperador de Roma? Porque todas esas ciudades tenían una marca constante, una marca que siempre estaba reconocida por los ciudadanos. Por ejemplo, San Pablo, nuestro San Pablo cristiano, era ciudadano romano y por eso tuvo muchas consideraciones con respecto a su nueva religión cristiana. Pero al ser ciudadano romano tenía toda una cantidad de derechos como que fuera socio de un club. Entonces podía entrar, salir, bañarse, qué sé yo, lo que hace uno en un club, porque él era ciudadano romano. Y los ciudadanos romanos tenían en cada ciudad, tenían las termas, ya que estamos hablando de bañarse, tenían los gimnasios adecuados, tenían los anfiteatros, tenían los espacios públicos de reunión, de debate, y sus casas particulares. Estas ciudades romanas ya no estaban. Eso había pasado con otro tipo de agresiones que ellos llamaran los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Era gente que no sabía el idioma que se hablaba en el imperio. No es que fueran demasiado brutos, sino que eran bárbaros porque venían de afuera. ¿De dónde venían? Fíjense que acá, en este pequeño croquis que tenemos, son oleadas que vienen desde lo que llamamos Asia hacia este centro que estamos hablando siempre de Europa, y se asientan. Primero luchan hasta que en el 456 cae el Imperio Romano de Occidente, y después que luchan se asientan. O sea que cuando estamos hablando en 1492 ya todo esto había pasado y ese ruido había cesado. Si esos invasores bárbaros ya no eran invasores bárbaros, sino que estaban asentados en el territorio. Pero no es solamente la invasión de los bárbaros la que había ocurrido.
Todos sabemos que empezamos a contar nuestra cronología a partir del nacimiento de una figura espectacular que fue Jesús, y marcamos un 0. No es que la gente supiera que buenos días, hoy el año 1, no. Eso se hizo mucho después, cuando se le otorgó a la figura de Jesús el crédito oportuno. Pero de esa cuenta que tenemos ahora, en el 700, pasó algo muy raro. En el 660, 670, por acá, por el lado de Arabia, en esta zona donde está Siria ahora con tanto lío, toda esa zona, reconocen la figura de un profeta, de Mahoma, que a su vez reconoce como profetas anteriores a Jesús, a Moisés y a todo lo que la religión judeo-cristiana tiene armado. Pero ellos entienden que a partir de esa situación deben esgrimir la lucha para imponer esa creencia, la lucha total, la guerra santa. ¿Y qué hacen? Por Alá empiezan, miren, salen de acá, salen de esta zona de Arabia, van por todo el norte de África y van conquistando, o sea que se terminan la cultura de los Ptolomeos, de Egipto, que había empezado en el 300, con Cleopatra y toda esa historia que ya alguna vez hablaremos, y van conquistando 660 acá, 680 acá, y van llevando todo por el norte de África. Siguen por el norte y cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan a España en el 711. Esta fecha del 711 es significativa porque avanzan por España, siguen hasta que los paran cerca de Francia. Si no los hubieran parado, hubieran seguido y hoy estaríamos en otra situación cultural. Pero acá los paran y entonces quedan con el dominio de todo esto, de toda esta zona. Toda esa zona es una zona que Alá es grande, que el profeta y la religión no es la religión católica. Y esas ciudades que ellos tienen como especial interés en asentar su cultura, porque una cultura urbana, la musulmana, es otro tipo de ciudad medieval. Entonces acá presentamos la ciudad cristiana y la ciudad musulmana. Pasando, podemos ver también que las ciudades cristianas, estas ciudades amuralladas, por una serie de puntos que ustedes pueden ver acá en el mapa, están aglutinados como sarampiones en 3 sectores muy importantes: el norte de lo que hoy llamamos Italia, el norte de Francia, donde está Bélgica, los Países Bajos ahí, y la zona sur de España. Esos 3 grupos son los 3 grupos más significativos de ciudades medievales. No quiere decir que no haya otras en el camino, porque lógicamente el caballero de la primera imagen, este caballero, estaba yendo de una ciudad a otra, o sea que evidentemente había un traslado, pero ese traslado era muy farragoso, muy dificultoso, porque en el medio pasaba cualquier cosa. Recordemos que hace poco dijimos las ciudades están amuralladas, están cerradas, están las puertas, que es lo más significativo para cuidar, con portones levadizos y con todo aquello que jugamos alguna vez cuando éramos chicos. Y claro, poco a poco empieza a ocurrir algo muy novedoso, como si fuera un despertar, como que se empiezan a desperezar. Y eso ocurre también por un problema de aquella cronología que teníamos de Jesucristo del año 0. Cuando va a llegar el año 1000, que todos tenían conciencia del año 1000, dijeron, pasarán 1000 años, pero no más 1000. Quiere decir que ahora viene el fin del mundo. Ahora esto
se acaba todo. O hay gente que subía a la... Como cuando pasó en el año 2000, más o menos lo mismo. La gente se asusta, pero es una cosa... Si esa cronología es inventada, porque los días se sucedieron desde el primer día del universo, día tras día. Es una cuenta cualquiera, como el reloj, es una cuenta. Pero bueno, la gente lo tenía... Y cuando vieron que no pasó nada, nada distinto a lo que venía pasando, empezaron a darse cuenta que no, que la cosa venía de otra manera. Y las relaciones entre las ciudades también se vieron afectadas porque empezaron a producir excedentes. ¿Saben lo que es un excedente? Cuando como de más, como en exceso. No como lo que necesito, como de más. Y si produzco de más tejidos, telas, ropa, ¿qué hago con esa ropa? ¿Qué hago con ese tejido? Durante toda esta época de 1300 y 1400, la gente cargaba en carromatos lo que había producido y pasaba a otra ciudad custodiada, qué sé yo, para tener una feria, o sea, un mercado que cada tanto lo hacían en una ciudad, lo hacían en otra y la gente se surtía de lo que habían producido. Pero si producían de más, si producían más cantidad todavía de la que tenían en el mercado, ¿qué hacían con eso? El comercio empezaba a funcionar. Y empezaba a funcionar lo que se llama la plusvalía. O sea que yo fabrico esta prenda por 5 y la puedo vender por 6. ¿Está bien eso? La iglesia dijo, yo no creo que eso esté bien. Me parece a mí que si era 5 y me costó 5, tengo que darlo por 5. Y los venecianos dijeron, no, nosotros tenemos acá la ceniza de San Marcos, que nos protegen, y nosotros vamos a hacer expediciones marítimas con productos de intercambio, sedas de Oriente, y llevamos tejidos de Occidente, y San Marcos nos protege, así que nosotros seguimos con el comercio rentable. Bueno, y así todas estas ciudades, la de San Marcos y con otras situaciones más o menos anecdóticas, se fueron relacionando, e incluso en aquel norte, donde estaba ahora Bélgica y eso, se armaron ligas, o sea, ciudades que ya tenían entre sí agrupaciones como la Liga Hanseática. El Hansa tenía barcos, tenía protección de los navíos cuando iban de un lado al otro, o sea que había un intercambio fluido. Esas ciudades lo que tienen es esto justamente, el grupo de gente con intereses de progreso, de comercio, que eran los habitantes de esa ciudad, que la ciudad, ¿cómo se llaman? Burgos, son burgos. Y esa gente, esa nueva clase, es la burguesía, que no es ni los que estaban cultivando la tierra, no es los que estaban dominando la situación, sino que eran justamente los que de alguna manera ejercían el comercio y esa actividad y se quisieron ver representados ante el señor feudal, el aristócrata que gobernaba la ciudad, en un instrumento nuevo que fue la comuna. Y la comuna justamente lo que presenta como mayor interés es justamente eso, la idea de representar a esos burgueses, que empiezan a relacionarse con la gente del campo para que produzca más cantidad de alimentos, que luego ellos puedan intervenir en su estructura industrial, no, pero digamos estructura de cambio, y se empieza a armar una cadena que vivifica todo el sistema. ¿Y qué pasa? Las ciudades estallan. La gente mejor alimentada, con más plata, ¿qué hace? Crece demográficamente. ¿Dónde vive? La ciudad está con esa faja que es la muralla. Entonces, alrededor de las puertas empezó a desprenderse pedacitos de ciudad como que se desparramaran, pero muy cerca, porque si venía con la torre de avistamiento de por allá, bien, entonces había que salir corriendo y meterse dentro de la muralla. Pero piensan en que pueden armar nuevas ciudades. Y al armar nuevas ciudades, ya las
intentan hacer de una manera diferente. Y eso a los arquitectos nos interesa sobremanera. Porque la ciudad de las murallas, cada pedacito era codiciado. O sea, era como un ómnibus lleno. Evidentemente, cada pedacito del ómnibus estaba ocupado. Ahora, si yo voy a empezar a armar una nueva ciudad, vamos a armarla de otra forma. En lugar de hacer esas calles intrincadas que nadie sabe dónde está, ¿por qué no ponemos una calle recta? ¿Por qué no usamos la escuadra? ¿Por qué no empezamos a pensar, y ahí es donde podemos ver, que estas nuevas ciudades que llamamos las bastides o las poblaciones, que no son sino nuevos avances de ese aspecto cultural sobre el territorio, y lo hacen a partir de la fundación de ciudades nuevas? O sea que seguimos con la idea de ciudad, pero ahora con otro tipo de orden. Seguimos con el mismo sistema de las ferias, o sea que acá en esta imagen de una feria medieval no es que hayan guardado el papelito y publicitando, sino que ahora, después de 500 años, la gente lo reflota ese patrimonio como un aspecto turístico. Y a su vez también para ellos, para adentrarse en su identidad. Dicen, bueno, ahora se va a hacer el reconocimiento de la Feria de Comercio Medieval. Entonces a las 8 viene hasta las 10, vienen todos vestidos como y hacen la farsa de que actúan en esa situación. Pero remedan lo que ocurrió en ese tiempo, que eran las ferias. ¿Y qué forma tenían esas ciudades, volviendo a estas ciudades medievales amuralladas? Como estaban arriba de una colina, montañita, para tener esa defensa, es mucho más fácil estar arriba para ver si alguien viene a atacar así que no estar en el llano. O Venecia, que se fue a la laguna para tener el agua que la separaba de quienes podían atacarla. Pero, por ejemplo, acá en esta lámina podemos ver que hay ciudades que realmente tienen formas extrañas. ¿Y por qué esas formas extrañas? Tienen esas formas extrañas porque es como podían ir tomando lugar dentro de esa montaña. Y también vemos en ciudades como esta, que es San Gimignano, las torres que tiene, que asoman sobre las murallas, como decíamos antes, para mostrarse y ser vistos. San Gimignano queda cerca de Florencia y es una ciudad que se puede visitar y que realmente es interesante verla. Por otro lado está la Medina, está la ciudad árabe. La ciudad árabe está totalmente intrincada, también amurallada. ¿Y cómo se manejan? Viendo las calles. En la calle tienen un empedrado, las calles más importantes uno solo al medio, y las que son secundarias van teniendo 2, 3. O sea que si uno está en cualquier parte y ve 5, más vale que busques a dónde se va afinando para llegar a uno y a la puerta, y viceversa. O sea que hay sentido de orientación marcado dentro de una ambigüedad de espacio público y privado que los musulmanes tienen distinto a los cristianos. Finalmente, el aspecto de estas ciudades también lo podemos ver, y acá en estas imágenes podemos comparar a la ciudad subsistente de las medinas musulmanas árabes con San Gimignano, una ciudad cristiana. Pero para ir cerrando este video, lo que podemos ir viendo es justamente que los árabes que estaban instalados del 711 en España tienden a ser rechazados por las fuerzas cristianas. Y las fuerzas cristianas poco a poco van haciendo retroceder a este invasor, ya en 700 años no, sino a este otro enemigo supuesto, y empieza la Reconquista. La Reconquista empieza en 1300 y va acentuándose hasta que en 1492 los Reyes Católicos conquistan Granada, que es el último baluarte de la dinastía nazarí del reinado árabe en España. Pero eso lo vamos a ver ahora en otro video.